En esta segunda unidad del curso introductorio de bioestadística con Yamovi, vamos a trabajar procedimientos de estadística descriptiva univariante, es decir, todos aquellos procedimientos de resumen de datos en los que vamos a analizar una por una cada una de las variables de nuestra investigación. Y los temas que se van a tocar van a ser los siguientes: variables categóricas, variables numéricas, respuesta múltiple, exportación y edición de resultados. Y empecemos viendo este cuadro en el que vamos a resumir cuáles son esos procedimientos de estadística descriptiva univariante. Eso va a depender del tipo de variable. De primero tenemos las variables cualitativas y después las variables cuantitativas. Recordemos que cada uno de estos tipos de variables tienen sus propias divisiones o clasificaciones en cuanto a escalas de medición. Las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales y las cuantitativas de intervalo o de razón. Cuando hablamos de variables nominales, estas a su vez pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómicas como sexo, que únicamente tienen dos posibles categorías de respuesta, esto es femenino, masculino, o muerte, sí o no. Para estas variables se hacen estadísticos de frecuencia y porcentaje, es decir, tenemos un conjunto de datos de una variable categórica o cualitativa nominal dicotómica. Vamos a hacer el resumen numérico de estas variables haciendo el conteo, por ejemplo, de hombres y mujeres, y esto se va a presentar como una frecuencia y como un porcentaje. Los gráficos que se van a utilizar van a ser los gráficos de barras. Luego, para aquellas variables que son nominales y que tienen más de dos categorías de respuesta, como eso podría ser cuál es la etiología de la cirrosis o cuál es el estado civil, aquí vamos a tener otra vez estadísticos de frecuencia y porcentaje y gráficos de barras. Ahora bien, aquellas variables que son categóricas pero que pueden ordenarse, estas se van a resumir otra vez a través de frecuencia y porcentaje, pero en algunas ocasiones podemos utilizar la mediana y los cuartiles. Recordemos que podemos asignar un número que va a ser un código y que nos va a servir para también establecer cuál es el grado de esta variable. Por ejemplo, si tenemos una escala de Likert donde el estar completamente insatisfecho va a tener el grado más bajo, y esto podríamos representarlo con una codificación correspondiente al número 1. Luego tenemos eh, insatisfecho como el siguiente grado, y a eso le podemos asignar el código 2. El grado 3 o código 3 va a ser ni satisfecho ni insatisfecho. Luego vamos a tener el grado 4, que sería satisfecho, y finalmente el grado 5, que es el grado de mayor satisfacción, y ese correspondería a totalmente satisfecho. Si tenemos estos números que corresponden a la codificación de cada una de esas categorías, pero que a la vez nos están hablando de cuál es el grado de cada una de esas categorías, podríamos también pues hacer un resumen estadístico a través de mediana y cuartiles. Otro ejemplo podría ser una escala visual análoga que tiene hasta 10 posibles categorías de respuesta que están ordenadas, y en ese caso también podemos trabajar con un resumen numérico de mediana y cuartiles, recordando que estos en realidad no son números, sino que simplemente son grados de una variable categórica, puesto que no hay una distancia estandarizada entre el grado 1 y grado 2, y esa distancia no va a ser del mismo tamaño como la que podríamos esperar de una escala de razón o de intervalo. Por ejemplo, una escala de razón, cuando estamos haciendo la medición del peso en kilos, es la misma distancia que existe entre 55 y 56 kilos que entre 1000 y 1001 kilos.
Bien, los gráficos que se van a utilizar generalmente van a ser los gráficos de barras, pero otra vez hablando de estas variables ordinales que podrían tener un- una cantidad de categorías de 5 categorías o más, podríamos trabajarlas a través de Boxplot. Y sobre todo si estas nos van a estar reflejando posiblemente grados, puntuaciones, van a servir para los valores de una escala psicométrica o de alguno de sus componentes. Ahí podríamos trabajar esto como pues simplemente un resumen a través de mediana y cuartiles y gráficas de Boxplot. Los ejemplos van a ser de esas variables: nivel educativo, escala de Likert, escala visual análoga. Y luego tenemos las variables cuantitativas, las de intervalo que no tienen un cero absoluto, como habíamos indicado en la presentación anterior, pueden clasificarse también a su vez como discretas y continuas. Las discretas, aquellas que no tienen divisiones y podrían ser la calidad de vida, las puntuaciones de un examen de conocimiento, y vamos a tener que estas variables pues definitivamente las vamos a resumir a través de medianas y cuartiles. ¿Y esto por qué? Porque estas variables no van a tener una distribución normal. Si tenemos una gran cantidad de observaciones y sobre todo si esa forma en la que estamos evaluando, lo que estemos evaluando, tiene la posibilidad de que haya una mayor variabilidad entre esos valores, es probable que los datos tengan una distribución similar a la normal. Pero en términos generales, la mediana y cuartiles no sirven tanto para distribuciones no normales como para normales. Así que vamos a trabajar generalmente con estadísticos de resumen como serán mediana y los cuartiles 1 y 2. Siempre será importante incluir posiblemente el valor mínimo y el valor máximo. Y luego, pues los gráficos van a ser los gráficos de Boxplot. Recordemos que si usamos mediano y cuartiles, el gráfico de Boxplot se lleva bien para hacer esa representación de mediano y cuartiles. Y luego vamos a tener las variables de intervalo que tienen una subescala continua. Y si tienen una subescala continua, es decir, hay decimales, es probable entonces que ya tengamos la posibilidad de acercarnos a una distribución normal. Y en ese caso, cuando estamos hablando de distribución normal, podemos trabajar con mediana, con media y con desviación estándar. Los gráficos que se van a utilizar para este caso van a ser el histograma generalmente, que el histograma va a formar parte de la opción gráfica cuando estamos trabajando con datos con distribución normal. Pero el gráfico de Boxplot también nos puede servir para poder determinar si una distribución es normal y para resumir datos con distribución normal. Y bueno, tenemos que aquí los ejemplos van a ser la temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Luego las variables cuantitativas de razón de tipo discretas como el número de hijos o los días de hospitalización, estos generalmente van a tener una distribución no normal, salvo en contadas ocasiones. Y lo que vamos a tener acá entonces va a ser una mediana y cuartiles para hacer ese resumen estadístico, así como el box plot. Podemos utilizar un histograma en determinado momento si es que esta distribución se asemeja a lo normal, o podemos descartar que tenga una distribución normal utilizando un histograma. Y en algunos casos podríamos utilizar incluso gráficos de barras. Por ejemplo, estamos diciendo, vamos a hacer un resumen del número de abortos que han tenido un grupo de mujeres que en este momento están embarazadas, y estos generalmente van a tender hacia cero debido a que han habido bastantes adelantos a partir del siglo XX en cuanto a la salud materno-infantil, y posiblemente tengamos que de una distribución de datos el 80 o 90% correspondan a cero datos, y ahí esos conteos
los estamos representando en cierta manera como variables categóricas. No sé, un 95% de 0 abortos, un 3% de un aborto y el resto de 2 abortos o más. En esos casos podríamos trabajar esta variable discreta de tipo intervalo, pues como una variable ordinal, que su resumen va a ser a través de frecuencias y porcentajes y sus gráficos de barras. Bien, luego tenemos las variables cuantitativas de razón de tipo continuas. Y si bien esto no asegura que una variable tenga una distribución normal, generalmente estas las vamos a representar a través de un gráfico de histograma, pero ya sabemos que también se puede utilizar el boxplot, y el resumen estadístico a través de media y desviación estándar. Ejemplos de esto, el peso y la talla. Bien, empecemos a trabajar variables categóricas. Para ello ya cuento con archivos que están cargados, pero vamos a hablar acerca de las fichas de estos estudios. Los estudios 1 y el estudio 2 tienen una explicación en el archivo adjunto llamado ficha de estudio o ficha de estudios. El primer estudio es un estudio de diseño descriptivo transversal, una caracterización. Esto quiere decir que todos los individuos que participaron en esta investigación, la variable o el fenómeno de interés más importante, que en este caso es el accidente ofídico, todas estas personas tienen esta característica, es decir, han sufrido un accidente ofídico. Si hacemos un estudio de caracterización de pacientes adultos con enfermedad renal crónica, sabemos que todos los pacientes van a tener enfermedad renal crónica, de manera que esa no va a ser una variable, sino un criterio de inclusión. Bien, aquí está el contexto. Y la variable dependiente, no vamos a tener variable dependiente por ser un estudio descriptivo transversal y sobre todo de caracterización. Bien, descriptivo, porque no estamos haciendo comparaciones entre grupos de una característica en particular. Y luego las variables independientes van a ser todas las que están ahí: la edad, los rangos etarios, el sexo, la procedencia, la ocupación, la extremidad afectada, el lugar de lesión, y ahí están todas esas variables. Bien, esto nos permite entender de qué se trata este estudio. Ya podemos identificar aquí algunas variables, si son cualitativas o si son cuantitativas. La edad es una variable cuantitativa, mientras que dolor es una variable cualitativa. Ya veremos si está expresada como una variable ordinal o como una variable nominal. La clasificación, el tratamiento, si recibió suero antiofídico. Bien, nos podemos aquí dar una idea de qué tipo son estas variables. Y ya tenemos aquí el estudio 1. Aquí está la variable edad. La variable edad en años, que serían los rangos. El sexo. La procedencia. Y así. Bien, entonces empezamos con una variable dicotómica, sexo. Para ello vamos a exploración, descriptivas. Y tenemos acá esta variable que la vamos a trasladar a este cuadro de diálogo. Bien, para esto vamos a desmarcar estas opciones que corresponden a variables de tipo cuantitativas, y únicamente vamos a dejar n y perdidos. N es la cantidad de observaciones que tenemos en este caso para esta variable, y perdidos si es que hubo un dato perdido, y de hecho no hay datos perdidos. Veamos la variable dolor. No tenemos datos perdidos, 40 observaciones, y ahora marcamos tablas de frecuencia. Bien, estas variables son dicotómicas ambas. Sin embargo, todos los pacientes han presentado dolor. Edema también es una variable dicotómica. Prurito, una variable dicotómica. Eritema, hemorragia en herida, limitante funcional. Bien, contamos con todas estas variables dicotómicas, que si bien estas variables en algunos casos todos los individuos han respondido a una sola de las categorías de respuesta.
femenino. Tenemos aquí 9 pacientes y 31 pacientes masculinos. Y esto va a corresponder respectivamente al 22.5 y al 77.5. Entonces aquí presentamos las frecuencias y los porcentajes. Los porcentajes acumulados nos tienen que dar 100, sin embargo, pues aquí para las variables dicotómicas ni siquiera nos importa el hecho que pues no nos importa calcular los porcentajes acumulados porque no tienen sentido. Esto estará bien para variables nominales politómicas y para variables ordinales. Aquí está nuestro resumen y pues podemos pedir en gráficos los gráficos de barras correspondientes. Ya vemos acá que cuando vamos a presentar estos resultados, estas variables que tuvieron una categoría completa o una respuesta completa para una sola de las categorías, como lo fueron edema y dolor, así como limitante funcional, estos gráficos ni no se deben de presentar ni estos valores en las tablas. Simplemente en un texto indicamos que todos los pacientes presentaron dolor, todos presentaron edema. Esto podría ser un texto que está por debajo de una tabla de resumen si presentamos todas estas variables en una sola tabla. Y la limitante funcional tampoco la vamos a presentar. Así tenemos entonces nuestros gráficos de barras y nuestro resumen de variables. Aquí nos dice también que para hemorragia en herida hay un dato perdido, puesto que 37 y 2 suman 39. Y los porcentajes van a estar calculados respecto a ese tamaño de 39. Bien, entonces esto es todo lo que se puede hacer para variables de tipo dicotómicas. Y bueno, suponiendo que para ejemplificar esto voy a dejar aquí un análisis. Voy a hacer otro análisis con otras variables que no son de tipo dicotómicas. Otra vez aquí en exploración descriptivas. Y por ejemplo, tengo una idea que procedencia es una variable politómica. Y aquí solicito su gráfico. Bueno, solo tengo dos categorías, procedencia. Esta la puedo trasladar al panel anterior. Procedencia, puesto que no estoy indicando exactamente el departamento o el municipio o la localidad de procedencia. Regresemos al otro cuadro y veamos aquí los resultados. Una característica muy importante de Jamovi es que si esto lo habíamos dejado pendiente, podemos regresar aquí para poder continuar con este análisis. Y si yo quiero saber cómo se hizo este análisis previo, pues simplemente le doy un clic acá y se despliega el panel que corresponde a este tipo de análisis, que es el comando de estadísticas descriptivas, y nos muestra también todas las opciones que fueron seleccionadas, de manera que ya puedo entender cómo se hizo este análisis. Pero regreso a este que había dejado por acá. Extremidad mordida es una variable de tipo dicotómica. No lo es politómica. El único problema que nos presenta Jamovi es que estos gráficos no son editables. Al menos no puedo hacer una edición de de los nombres de cada una de estas categorías. Y voy a ver cuáles son los nombres que aparecen por acá. Extremidad superior izquierda, extremidad inferior derecha, y bueno, es importante en este caso también indicar o recordar la diferencia que existe entre una variable que está codificada como esta, que 0 corresponde a urbano y 1 a rural, y esta otra que fue contenido fue almacenado a través de textos. Esta no está codificada, ya, entonces acá solo tenemos textos. Estos tenemos que modificarlos, pues obviamente cada uno de estos textos deberíamos de modificarlos si queremos modificar estos nombres que aparecen por acá. Bueno, esto fue ingresado a través de una codificación. Esto quiere decir que si ingreso un nuevo individuo, 0 corresponde a urbano y 1 a rural, y esto va a ser modificado en el gráfico y la tabla correspondiente. Sin embargo, acá debo de escribir el texto agricultor si yo quiero agregar
un nuevo individuo. Bien, aquí voy a eliminar esto. Porque me está marcando como perdidos, ¿verdad? Datos perdidos. Había introducido anteriormente estos datos y ahora los está marcando como perdidos. Si elimino estas filas inexistentes, pues ya todo se vuelve a modificar. Y esta otra característica es importante porque puedo ir haciendo una actualización de datos, ya sea porque corrija un dato por acá o agregue más datos, y esto se va a actualizar automáticamente. Otra ventaja de utilizar Jamovi que no tiene esto algunos otros software como SPSS, debemos de volver a hacer el análisis otra vez para que se actualicen estos datos. Bien, estaba en el asunto de variables de tipo politómicas. Ok, acá tengo este análisis. Procedencia de este. Voy a trabajar solamente con variables politómicas, extremidad mordida, ocupación, lugar de lesión, clasificación. Bueno, clasificación, una variable dicotómica, y esta la puedo agregar por acá. Antibiótico, analgésico, suero antiofídico, esteroides, antihistamínico. Todas estas van a ser variables de tipo dicotómicas. Y luego regresamos al panel donde están las variables politómicas, que serían extremidad mordida, extremidad superior izquierda, derecha, izquierda. Dama de casa, agricultor, estudiante. Aquí nos puede servir el porcentaje acumulado. Si decimos no sé, el 65%, 65.8% de estos pacientes eran o amas de casa o agricultores o estudiantes. Esa es, aquí sí tiene sentido el utilizar porcentajes acumulados. Estos son nuestros gráficos, pero recordemos que hay un problema en cuanto a que estas etiquetas se van a estar sobreponiendo unas sobre otras, y deberíamos de modificar directamente en la base de datos las respuestas que nos están dando para cada una de estas categorías para que puedan visualizarse. No sé, tal vez utilizar nombres más cortos o abreviaturas. Sin embargo, aquí están ya pues todos los resúmenes de estas variables cualitativas de tipo nominal. Bien, vamos a ver qué más aparece por acá. Antihistamínico, esteroides, el tratamiento. El tratamiento, bueno, este es una variable dicotómica también, estaba como sí y no. Y no tenemos nada más que decir de variables cualitativas nominales. Ok, para trabajar cualitativas ordinales, aquí no tenemos ninguna variable ordinal, de hecho. Vamos a regresar. Esta podría ser una variable ordinal, pero solo tenemos grado de mordida 1 y 2. Y todas las demás son cualitativas nominales, ya sean politómicas. Ah, bueno, aquí tenemos esta. Esta nos puede servir. La edad en rangos, si bien la edad es una variable cuantitativa de razón, aquí se han agrupado estas edades en estos rangos. Entonces voy a abrir un nuevo análisis y este va a contener la única variable que es una variable ordinal. Una variable que hayamos agrupado en rangos se convierte de una variable cuantitativa a una variable ordinal. Y otra vez no nos sirve esto de media, mediana, mínimo, máximo, desviación estándar. Y lo que sí nos va a servir van a ser los gráficos y la tabla. Ya, aquí están. Aquí sí podemos visualizar bien nuestras etiquetas. Edad en años, menor de 15 años, de 16 a 30, 31 a 45, 46 a 60 y mayor de 60. No podemos hacer acá
una edición, por ejemplo, esto counts, yo lo quisiera escribir en español y escribir frecuencias, y pues no se puede, lo único que se puede editar va a ser el aspecto del gráfico. Elegir dentro de estas paletas de color, y aquí he elegido otra paleta de color. Pero bueno, mientras eso se actualiza para cada uno de los gráficos, y aquí ya está, pues yo tengo un conteo aquí de datos. Bien, ¿qué sucede si elimino todos estos resultados? Los selecciono, los elimino y voy a hacer todo ese análisis en un solo panel. Primero lo expliqué separando variables dicotómicas y de las politómicas y luego de las ordinales, pero eso todo lo puedo tener por acá. Eliminar estas opciones, como bien habíamos dicho. Presentar el resumen que aparece por acá de todas las variables para saber si hay datos perdidos en filas, y finalmente seleccionar los gráficos de barras. En este caso voy a desmarcar la opción de gráficos de barras y me voy a quedar únicamente con estos resúmenes que aparecen por acá. Y la variable edad, que la estamos trabajando aquí en rangos, pues simplemente aquí nos aparecen sus conteos. Menores de 15 años son 7 personas, lo que corresponde al porcentaje de 17.5%. El porcentaje acumulado correspondiente, cuando tenemos una segunda categoría que va de 16 a 30, va a ser 52.5, puesto que esa categoría correspondía a un 35%. Así podríamos decir que personas que no son adultos mayores para este estudio corresponden al 97.5%. Con esto hemos visto todo lo correspondiente a variables categóricas. Pero trabajemos con el segundo estudio. Acá voy a cerrar y por el momento no voy a explicar cómo se hace la exportación de estos resultados. Esto lo haré por acá. Y bien, resulta que tengo acá este segundo estudio que corresponde a un estudio transversal analítico. Aquí sí hay una asociación entre variables y se va a establecer una variable de tipo dependiente, que va a ser la resistencia a la insulina, una variable cualitativa nominal, y también el índice OMA, que nos permite calcular la resistencia a la insulina, que es una variable cuantitativa de intervalo. Y bueno, acá vamos a tener entonces que las variables independientes van a ser sexo, edad, estado nutricional, obesidad central. Quiero relacionar la insulinoresistencia, por ejemplo, con el estado nutricional. ¿Ok? Pero antes de eso, voy a trabajar todo lo correspondiente a la estadística univariante. Esas asociaciones se verán en la unidad número 3. Bien, ya he ubicado acá estas variables. Otra vez, femenino, masculino. Me voy a exploración, descriptivas. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres hay? Esto ya lo voy a hacer más rápido. Desmarco las estadísticas correspondientes a variables cuantitativas y porcentajes en filas para tener una visualización mejor. La mitad hombres, la mitad mujeres. La edad en rangos, otra vez establecida como una variable ordinal. Aquí está. Pido los gráficos de barras para estas dos variables y aquí los tengo. Bueno, aquí puedo modificar estas etiquetas de respuesta y pues simplemente también podría modificar el nombre de esta variable, edad, años, de manera que aquí solo van a quedar en las etiquetas los valores. Y sin hacer toda la modificación de
cada una de las categorías, pues ya veo que al hacer más corto este rótulo de las categorías ya se va a visualizar pues estos rangos de edad. Ok, bien, esto lo dejo por el momento de esta forma. Y tengo otra variable llamada estado nutricional que va a existir cuando hacemos una clasificación del índice de masa corporal, es decir, esa relación que existe entre el peso en kilogramos y la talla en metros de una persona. El estado nutricional se va a clasificar como normal, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2. Aquí faltarían individuos que tengan obesidad grado 3 y también individuos con infrapeso. Pero bueno, aquí tenemos estos datos. Y estos datos que están por acá nos hablan de que el 31%, 31,8% para ser más precisos, tienen un estado nutricional normal. Con sobrepeso hay un 42,4% y el porcentaje acumulado que va de normal a sobrepeso corresponde al 74,2%. Esto quiere decir que un poco más del 25% de estos individuos tienen algún grado de obesidad. Y aquí está su gráfico correspondiente. Pues otra vez podemos modificar esas etiquetas para poder visualizar esto en los gráficos. Este es el problema de estos gráficos, que no son editables. Y bien, ¿qué otras variables tenemos? Obesidad, sí o no. Sí, aquí está, obesidad central. Resistencia a la insulina, que es la variable dependiente. Hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, HDL bajo, LDL bajo, alto y dislipidemia. Ahí están todas esas variables. Voy a quitar aquí estos gráficos de barras y pues ya tengo aquí mis resultados. Estas son las variables categóricas, pero voy a regresar a simplificar el análisis. Por el momento solo me interesa hacer un resumen de estado nutricional y de la otra variable importante que va a ser la insulinoresistencia. Una variable dicotómica y una variable aquí ordinal. Ahora sí, pido los gráficos y voy a modificar estas etiquetas para que se pueda visualizar de forma, o cada una de estas etiquetas. N para normal, S para sobrepeso, O1 para obesidad grado 1 y O2 para obesidad grado 2. Aquí están los resultados. Aquí estoy presentando tablas y gráficas y pues esto también lo puedo obtener acá. Aquí está todo el panel. Y si quiero puedo empezar a realizar una interpretación de los resultados. Indico acá que el 24,2% de los pacientes evaluados presentan resistencia a la insulina, ¿no? El 15,2%, o podemos decir aquí el 25,8% de los individuos presentan algún grado de obesidad. Y aquí están los resultados. No me interesa por el momento esto. Y aquí he eliminado esto. Bien, desviación estándar tampoco lo debo de tener por acá. Y regreso a esta nota, el 25,8% de los pacientes presentan obesidad. Ok. Si este fuera todo el análisis que yo quiero presentar,
y pues ya he hecho aquí todo lo necesario, pues lo que puedo hacer es ya exportar estos datos. ¿Cómo se exportan estos datos? Bueno, puedo exportar este gráfico, imagen, exportar como un archivo de todos estos tipos, PNG, SVG. Bueno, probemos con PNG, y aquí le voy a poner como nombre estado nutricional, o centrémonos en la variable más importante, insulinoresistencia. Aquí, imagen, ¿sí? No puedo elegir todo análisis porque aquí hay un grupo de análisis. Este es todo este análisis. Un grupo de análisis son las gráficas, otro grupo son las tablas, y el análisis es tanto las tablas como las gráficas, o todo es todos los análisis que he hecho, si es que he hecho más análisis. Y bien, entonces acá voy a empezar por la imagen. ¿Cómo exporto este gráfico? Lo puedo copiar y pegar. Aquí copiar. Y aquí pegar. Y aquí está el gráfico. Asimismo lo puedo haber copiado y pegado en Word. Pero únicamente me interesa exportar esta imagen. Imagen, exportar. Selecciono la ubicación acá. Y una imagen de tipo PNG. Lo voy a poner el nombre insulino resistencia. Guardar. Ok, lo busco. Y aquí está el objeto como un gráfico de tipo PNG. Sí, aquí está. Bien, luego esta forma en la que se visualizan los gráficos va a depender de las opciones que tengo acá seleccionadas. Voy a regresar acá a Yo Amo SPSS y pues ahí está ese gráfico, insulino resistencia. Ahora bien, puedo seleccionar todo el análisis y exportarlo, o todos los resultados. Voy a probar ahora con todos los resultados. Todo, exportar, y esto lo voy a presentar. Bueno, en primera instancia lo voy a almacenar acá en esta carpeta y lo quiero presentar ya sea como un paquete de látex, una página web o un documento PDF. Probemos HTML. Bien, buscamos por acá este resultado, estudio 2, y aquí está. Asimismo vemos que este texto que he agregado anteriormente pues también se ha exportado todo el análisis. Recordemos entonces que podemos hacer una exportación o una copia de todo el análisis o de alguno de los elementos. Una tabla, por ejemplo, acá yo voy a poner esta tabla, copiar, bueno, copiar solo la tabla, sí, copiar aquí a Excel. El problema es que la debo de editar, posiblemente tener una fuente más grande y eliminar estas columnas que aparecen por acá, son columnas que están de más. Bueno, ahí está la tabla editada, o también la pude haber pegado a un documento nuevo de Word, y así. Bien, esto es solo correspondiente a las variables categóricas. Ya hemos reforzado entonces lo que ocurre con las variables categóricas con este otro estudio. Y antes de pasar a las variables cuantitativas, pues recordemos acá cómo se presentan los resultados. Los resultados generalmente los vamos a presentar en tablas de tipo académicas o en formato APA, estableciendo aquí el título o el número de tabla y el título de la tabla. Es deseable que ese título sea lo más descriptivo posible. Aquí estamos hablando dónde se hizo, qué variables se estudiaron, características demográficas, esas fueron las variables. ¿En quiénes? En pacientes tratados por accidente ofídico. ¿Dónde? En el hospital de Escuintla. ¿Cuándo? De febrero de 2018 a marzo de 2020. Y el tamaño de la muestra que corresponde a 40 individuos.
Aquí una nota que correspondería a edad promedio y la desviación estándar de la edad. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. Nosotros podríamos hacer todo esto que está acá a través de Yamovi, es decir, calcular las frecuencias para cada uno de esas categorías y también para esta tabla, eso ya lo hemos hecho, y utilizar plantillas editables en Excel para poder trabajar estos gráficos. Entonces con una plantilla podemos darle este aspecto a una tabla de resumen. Ya esto pues, viene posiblemente de una plantilla que yo he hecho previamente en Excel, y aquí puedo hacer una modificación de todo esto, agregar más variables y qué sé yo, pero aquí tengo mi plantilla. En estas plantillas generalmente vamos a ubicar los nombres de las variables acá y las categorías de respuesta a cada una de estas variables le vamos a poner una cierta cantidad de sangrías, ¿ya? Para diferenciar entre variables y categorías de respuesta. Aquí frecuencia, aquí porcentaje, y dependiendo del tipo de variable así va a ser la plantilla que vamos a utilizar. Bien, luego que ya hemos aclarado esto y que esto ya no nos sirve, pues lo que sigue es trabajar con variables de tipo cuantitativas. Y para ello vamos a trabajar otra vez con el estudio número 2. Y en el estudio número 2 tenemos una variable que todo el mundo la conocemos, que es la edad. Y bueno, entonces vamos acá a hacer un nuevo análisis descriptivo. Y aquí está. Esta es la variable edad. Pero también tengo peso, tengo talla y el índice de masa corporal. Bien, empezamos solo con estas. Edad e índice de masa corporal. Para ello tenemos las estadísticas media, mediana, mínimo, máximo, recorrido. Y empecemos a trabajar con estas variables en filas. Únicamente estas dos variables. Tenemos acá la edad, 46.4 años y una desviación estándar de 13.89 años. El índice de masa corporal de 27.7 kilogramos sobre metro al cuadrado y una desviación estándar de 4.53 unidades. El recorrido es la distancia que hay entre el valor mínimo y el máximo, 83 menos 20, 63. Y tenemos también la mediana, que es una medida de tendencia central que se ubica exactamente en el medio. Es decir, después de la mediana tenemos una cantidad igual de valores que antes de la mediana. Y empezamos a hacer un poco de análisis agregando la desviación estándar. Si es que no la teníamos por acá, bueno, aquí está la desviación estándar. La moda pues únicamente nos habla de si hay valores que se repiten, y en este caso existe más de una moda. No nos va a servir de mucho, pero recordemos que en una distribución normal la media y la mediana van a tener un valor igual o similar. ¿Sí? Media y mediana tienen valores similares para la edad posiblemente tenga una distribución normal, y el índice de masa corporal también tiene ese comportamiento. Ahora bien, entre media y desviación estándar también hay una relación que nos puede reflejar si es que esta distribución no es normal. Es importante, antes de hacer el análisis, empezar a hacer una exploración y preguntarnos si esta distribución es o no normal. Porque recordemos que cuando la distribución es normal, el resumen va a ser con media y con desviación estándar. Y si no es normal, vamos a utilizar la mediana y los cuartiles. Eso lo podemos pedir acá, pero antes hagamos el análisis. La media y la mediana son similares para ambas variables, entonces eso posiblemente tenga una distribución normal. Pero otra forma de saber si la distribución normal es comparar la media con su desviación estándar. Si la desviación estándar es del mismo tamaño que la media,
no es este el caso, o es más grande que la media, generalmente esa distribución no va a ser normal. O si la desviación estándar es muy pequeña respecto al valor de la media, esa distribución tampoco va a ser normal. Aquí tenemos este 4.53 y este 27.7 para la media. Esta desviación estándar ni es del tamaño, ni se parece al valor de la media, ni es muy pequeña con relación a la media. Entonces aquí podríamos hablar tanto para índice de masa corporal y para media, pues de distribuciones normales. Y para poder hacer un análisis más completo, vamos a establecer un análisis bastante sencillo que es el gráfico de dispersión. Aquí nos podemos imaginar que tanto se parece esto a una campana gaussiana, agregando la opción de densidad. Y esto es más o menos normal. Hay ciertas desviaciones de la normalidad porque no se adaptan a esta campana gaussiana, que las vamos a ver con otro gráfico más adelante. Aquí tenemos que esto parece normal, sin embargo también vemos una desviación a la normal que posiblemente sea más importante para el índice de masa corporal que para la edad. Y el diagrama de cajas pues también aquí nos puede servir. Si esto tiene una distribución simétrica, esto va a tener una distribución normal del valor mínimo al máximo, y la mediana que se va a ubicar más o menos a la mitad entre este valor mínimo y máximo, pues nos habla generalmente de una distribución normal. Y esto lo podemos ver mejor si agregamos el gráfico de Violin, y esta que tenemos acá es la mediana. Este es el valor, el cuartil 1, este es el cuartil 3, el valor mínimo y máximo. Es por eso que el gráfico de Boxplot se le llama también el resumen de 5 puntos. Valor mínimo, punto 1, valor máximo, punto 5, cuartil 1, punto 2, mediana, punto 3 y cuartil 3, punto 4. Resumen de 5 puntos. Pero también nos aparece en un gráfico de Boxplot los valores atípicos. Este, que es la observación 62, se considera un valor atípico. ¿Cómo sabemos si esto tiene una distribución normal? Pues aquí nos estamos imaginando un histograma, ¿no? Y esta una distribución gaussiana. Esta tiene una distribución gaussiana, aunque tiene ciertas desviaciones a la normalidad que hacen ver la distribución como no simétrica. Y bueno, también existe la simetría y la kurtosis. La simetría y la kurtosis nos van a hablar del grado de apuntalamiento de esta gráfica que tenemos aquí del histograma, o de la distribución, esto va a ser la kurtosis, y de la simetría que hay entre la media y la mediana, y eso va a ser el coeficiente de simetría. Antes de analizarlos, pues pidamos también acá que se visualice la media por acá. La media y la mediana están ubicadas en lugares similares y esto va a tener generalmente una distribución normal. Pero no solo nos importa la media y la desviación estándar. No podemos basar nuestra conclusión de si estos datos tienen una distribución normal o no la tienen únicamente en una prueba. Debemos de hacer todas las pruebas posibles. Ya vimos comparar media con mediana, ya vimos comparar media con desviación estándar, ya vimos histograma con su densidad, el gráfico de Boxplot con su gráfico de Violin, y ahora vamos a ver el diagrama de Cuckooplot. Este diagrama de Cuckooplot nos presenta una línea de referencia que va a ser la línea de la normalidad, tanto para esta variable como para esta otra. Y los puntos van a ser las observaciones que tenemos. Aquí hay entonces 40 puntos. Si esta variable tuviera una distribución normal, los puntos estarían exactamente encima de esta línea que aparecen acá y formarían una línea recta. Estas se consideran desviaciones pues que van a ser más o menos importantes de la normalidad, pero este gráfico nos está diciendo que la edad tiene una distribución muy normal. Esto pues ya tiene ciertas desviaciones a la normalidad, la distribución del índice de masa corporal ya presenta algunos problemas, y vamos a ver acá el coeficiente de asimetría, que es otra prueba. Nos está relacionando o nos está hablando de la relación que existe entre la media y la mediana. Esta asimetría puede ser positiva o puede ser negativa. Pero si establecemos valores de referencia que van
de menos 1 a más 1, todo lo que se encuentre en ese intervalo va a tener una distribución normal. Para la edad tenemos una simetría de 0.243 y vemos que hay un grado de asimetría más importante, pero que todavía cabe dentro de este intervalo para el índice de masa corporal, entonces lo consideramos normal. Y luego también tenemos otra forma de poder indicar si estos datos son o no normales, siendo pues más permisivos y estableciendo que ese rango para una distribución normal puede ir de menos 1.5 a más 1.5. Obviamente estos valores entran en este intervalo, quedan dentro de este intervalo y por lo tanto se considera normal. La kurtosis también se va a valorar de la misma forma. Bueno, veamos aquí una desviación estándar de 13.89 y este de 4.53. Pues prácticamente lo que nos deberían de decir si hay o más dispersión nos lo va a decir lo que se conoce como el coeficiente de variación. Si calculamos los coeficientes de variación, que serían 46.4, esto es la media de la edad, o más bien la desviación estándar, que es 13.89 dividido 46.4, es decir, desviación estándar dentro de media, y esto se multiplica por 100, nos va a dar un valor más o menos de 30. Coeficiente de variación para la edad va a ser 30. Y para el índice de masa corporal vamos a dividir 453 dentro de 27.7 o 4.53 dentro de 27.7 y eso se va a multiplicar por 100. El coeficiente de variación va a ser de 16 aproximadamente. Bueno, 16. Este coeficiente de variación de 16 para el índice de masa corporal y el coeficiente de variación de 30 para la edad, que corresponde a la relación que hay entre la desviación estándar y la media. Bien, entonces veamos la kurtosis. De estas kurtosis que aparecen acá, si no nos fijamos en este signo, tenemos que esto va a presentar un valor absoluto más grande que este otro. Es decir, a mayor dispersión, aquí tenemos un coeficiente de variación de 30, tenemos una kurtosis más grande. Aquí hay menor variación, puesto que el coeficiente de variación es de 16 unidades o es del 16%, mientras aquí su kurtosis va a ser más pequeña. Es decir, a medida que haya mayor variabilidad en los datos, vamos a tener mayor kurtosis. Y esa kurtosis, ya sea positiva o negativa, siempre que tenga un valor más alto, nos va a hablar, bueno, si tiene un valor más alto o un valor más bajo, nos va a hablar posiblemente de distribuciones no normales. Y estos valores que están acá entran dentro de estos rangos que se han establecido por acá de referencia. Tanto la simetría como la kurtosis, nosotros vamos a establecer estos rangos de referencia para decir si son o no normales. Si estos valores están dentro de esos rangos, se dice que son normales. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué variable no tiene una distribución normal? Bueno, una variable que no tenga distribución normal podría ser la siguiente. Veamos aquí el índice OMA. Lo voy a agregar por acá y voy a conservar todos los análisis que se han utilizado hasta este momento. La N-insulina y el índice OMA posiblemente no tengan una distribución normal, a pesar de que son variables que tienen variables de razón. Bueno, acá tenemos estas variables en fila, las voy a presentar en columnas, así veo más fácilmente su resumen. Y aquí aparece la media, la desviación estándar y bueno. Voy a eliminar aquí datos perdidos para no tener todas estas mediciones. Y ya está. Bien, hagamos el análisis.
¿Cuál es la relación que existe entre la media y la mediana del índice OMA? ¿Ok? Media y mediana. Vemos que están ubicados en posiciones diferentes. Esto ya nos habla de que posiblemente el coeficiente de simetría va a ser mayor. ¿Cuál es el coeficiente de simetría? 5.18. Y esto no está dentro del rango de referencia, por ejemplo, del rango de -1 a +1, ni siquiera en el que va de -1.5 a +1.5. Esto no tiene distribución normal porque la media y la mediana no tienen valores similares. El coeficiente de simetría es bastante alto. Veamos qué pasa para la kurtosis. Es una kurtosis bastante alta, puesto que su coeficiente de variación posiblemente vaya a ser alto. Entonces aquí lo buscamos. ¿Cuál es el coeficiente de variación? Vemos que la desviación estándar, y esa era otra prueba, es más grande que la media. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a calcular el coeficiente de variación, que sería 3.29 dividido 2.49, y esto lo multiplicamos por 100, y aquí nos da un coeficiente de variación más o menos de 132%. Este coeficiente de variación de 132% nos habla de una kurtosis bastante alta y de una pues una distribución que no va a ser normal. Bien, veamos qué pasa con la N-insulina. Media y mediana son diferentes otra vez. Desviación estándar es casi del mismo tamaño que la media, esto no va a ser normal. Y los coeficientes de asimetría y kurtosis pues se salen de este rango de referencia. Aquí están los valores mínimos y máximos. Y bien, ahora vamos a ver cuáles son los gráficos correspondientes a estas últimas dos variables. Una distribución completamente asimétrica para la N-insulina, con valores atípicos altos, valores atípicos extremos, esto no tiene distribución normal, y desviaciones importantes a la normalidad en el gráfico de cucuplot, porque todos estos no están sobre la línea, la mayoría. Lo mismo para el índice OMA, distribución sesgada, valores atípicos extremos, y esto pues tiene desviaciones importantes a la normalidad según el gráfico de cucuplot. Bien, esto es el análisis que se puede realizar para variables de tipo cuantitativas. Pero también podemos hacer un análisis que contenga tanto variables cuantitativas como cualitativas en un solo paso. Y para ello nos vamos a módulos. En biblioteca Jamovi vamos a instalar el paquete que se llama Clinical Path Descriptives. Si no lo encontramos aquí rápidamente, vamos a buscar aquí Clinical Path Descriptives. Yo ya lo tengo instalado, pues, y si no se instala, en el caso que no esté instalado. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, aquí en estadísticas descriptivas vamos, o en exploración, vamos a encontrar el paquete Table 1. Y aquí Table 1 ubicamos todas las variables de nuestro interés: sexo, edad, edad en años, peso, talla, índice de masa corporal. Bueno, vamos a quitar peso y talla porque ya tenemos aquí el índice de masa corporal, y de hecho índice de masa corporal no lo voy a presentar como una variable cuantitativa, sino como estado nutricional, obesidad central. Voy a presentar aquí la glicemia basal como variable cuantitativa, si hay o no resistencia a la insulina, y si hay hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, etc. La variable identificador, como podemos ver, no se puede trabajar acá porque es un identificador, no es una variable. Y aquí está el resumen. El resumen es bastante interesante. Bueno, edad en años no me va a servir, lo voy a quitar por acá. Pero bueno, acá tengo variables dicotómicas como es sexo. En este caso solo me presenta el porcentaje femenino. Podemos deducir ahí que el porcentaje masculino va a ser un 67%. Una variable cuantitativa, y esta nos muestra media y desviación estándar, y esto está por acá. Y el estado nutricional, aquí al ser una variable politómica, pero esta es una variable ordinal,
deben de aparecer todas las categorías porque no se pueden deducir. Y estas otras que son dicotómicas, pues sí aparecen aquí como sí y no. Bueno, voy a regresar a algo que no había hecho anteriormente y recordemos que si quiero regresar a cualquiera de estos análisis, únicamente le doy clic al panel y aquí me aparece. Y no había utilizado los percentiles. Voy a hacer el resumen únicamente para las variables no normales, que serían N insulina y el índice OMA. Aquí voy a desmarcar la desviación estándar, el recorrido, porque lo que nos interesa es la mediana y sus cuartiles. Y ya sé pues que esto no cumple con asimetría y cortosis y lo voy a quitar únicamente. La media no me sirve. Para una variable que no tiene distribución normal, utilizo la mediana y sus cuartiles. La mediana es lo mismo que el percentil 50, entonces acá tengo que el percentil 50 o mediana es 5.90, 1.59 para índice OMA, el cuartil 1 o percentil 25 es 1.06 para índice OMA y el cuartil 3 o percentil 75 es 2.98 para índice OMA, valor mínimo y valor máximo. Ese sería el resumen. Y puesto que estos datos no tienen distribución normal, voy a desmarcar aquí el histograma. Ya sé que no tiene distribución normal, voy a desmarcar también el gráfico de Plot y me voy a quedar únicamente con el gráfico de violín. Y aquí los valores atípicos aparecen, pero les estoy quitando la etiqueta de a qué observaciones se refieren. Y ese sería un resumen para una variable cuantitativa que tiene una distribución no normal. Puedo hacer la exportación de todos estos gráficos y tablas como ya lo he explicado. Ya expliqué también que existen otros procedimientos estadísticos univariantes. Aquí puedo solicitar también el gráfico de variables cuantitativas continuas, únicamente variables continuas, o este es una tabla, ¿no? Aquí está el resumen de variables cuantitativas con sus estadísticos y con su gráfico de dispersión. Este claro que no va a hacer una diferenciación entre si la variable es o no normal. Por lo tanto, pues solo me sirve para poder hacer una representación gráfica y numérica de estas variables. Podría utilizarlo de hecho como un resumen exploratorio para saber si estos datos tienen o no distribución normal. Veo rápidamente que la edad, el peso, la talla, el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal van a tener distribuciones normales. Y como esto está sesgado, la glicemia basal, la insulina, el índice OMA generalmente no van a tener una distribución normal. Estas variables HDL parece tampoco tener una distribución normal y así. Hacemos un resumen rápido. Este mismo clínico Path Descriptives me tiene un resumen para variables categóricas y estas las voy a mostrar por acá: el sexo, la edad en rangos, el estado nutricional, la obesidad central, y veamos qué es lo que nos presenta. Pues aquí sí, las frecuencias, porcentajes, y este que es un gráfico pues que tiene la misma lógica que el gráfico de barras, aunque aparecen aquí todas las categorías. Bien, también podemos tener la opción Survey Plots y aquí nos dice si las variables van a servir para variables categóricas. Ya aquí tenemos entonces para una variable ordinal, o esta otra que también es ordinal, estado nutricional. Podemos utilizar esto o hacer las gráficas apiladas, que son las que teníamos por acá, y solicitarlas en este caso. Surveyplots también se debe instalar desde la biblioteca Yamovi, y aquí yo voy a elegir pues la gráfica de barras horizontales y puedo elegir una opción como frecuencias y porcentajes y veamos qué ocurre para variables continuas. Bien, voy a elegir acá el índice OMA y la variable edad, una variable normal y otra variable
ordinal. Bueno, esas son las opciones. Ok, con esto hemos agotado los análisis que se pueden realizar para estadística descriptiva univariante. Voy a cerrar este archivo y para finalizar esta segunda unidad vamos a hablar de respuesta múltiple. ¿Qué ocurre cuando una variable es de respuesta múltiple? Es decir, por ejemplo, si a mí si le pregunto yo a un paciente, a ver, ¿usted tiene alguna comorbilidad? Esta persona me puede decir, bueno, tiene una enfermedad crónica. Me dice, no, no tengo ninguna. Bien, ahí estamos bien. No tiene ninguna enfermedad crónica. Le pregunto a otra persona y esta persona tiene hipertensión arterial. Bien, tiene una enfermedad crónica. Pero esta persona también podría tener otra enfermedad crónica. Y es ahí donde estamos hablando de enfermedades o de variables de respuesta múltiple. Suponiendo que una tercera persona me dice, yo tengo hipertensión y tengo diabetes mellitus. Ok, tiene dos enfermedades crónicas. Si hacemos el conteo de todas las enfermedades crónicas de esos tres individuos, vamos a tener que hay 3 enfermedades crónicas. Pero hay un individuo que no tiene ninguna enfermedad crónica. ¿Cómo tratamos eso? Bien, vamos a buscar aquí un ejemplo de variables múltiples. Y aquí está. Y bueno, lo incorrecto va a ser trabajar con de esta forma. Tabulando los datos aquí como ninguna, diabetes mellitus, hipertensión arterial más diabetes más enfermedad renal crónica. Porque al menos Jamovi o Excel o SPSS, si lo tabulamos de esta forma, no nos va a decir cuántas personas tienen diabetes. Por ejemplo, en este grupo de 10 individuos o 10 observaciones hipotéticas, hay 1, 2, 3 personas con diabetes mellitus. Pero el software no puede saber que aquí hay 3 individuos con diabetes mellitus. ¿Qué se hace? Bueno, una modalidad va a ser crear una columna para comorbilidad 1, otra para comorbilidad 2 y otra para comorbilidad 3. No importa el orden en el que vayamos haciendo la tabulación, pero sabemos que esta persona no tiene ninguna comorbilidad. Esta otra sí tiene y tiene una sola, esta no tiene ninguna y este tiene 3. Y aquí tenemos hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica. Y esta otra persona tiene diabetes mellitus e hipertensión arterial. Vemos que el orden en el que hacemos la tabulación en estas columnas no importa. Yo ingresé aquí hipertensión arterial cuando para este otro individuo lo ingresé en esta segunda columna. El asunto es de que si hacemos un cálculo de frecuencias con Jamovi, nos va a decir que hay entonces 3 individuos con diabetes mellitus, ¿verdad? Porque después nos va a hacer un resumen de esta columna, de esta otra columna y de esta otra columna. Bueno, comprobémoslo para que esto esté bien. Bueno, aquí vamos a crear un nuevo archivo y vamos a agregar estos resultados en Jamovi. Recordemos que estas variables se van a llamar comorbilidad 1, comorbilidad 2 y esta se va a llamar comorbilidad 3. Ok, hacemos un resumen acá de estadísticas descriptivas y los voy ubicando por acá. Tablas de frecuencias es lo que nos interesa. Y aquí aparece. Entonces, diabetes mellitus, ¿cuántos tenemos? Bueno, en la primera columna tenemos 2 y en la segunda columna tenemos 1. 3. ¿Ok? Es más o menos manual porque después debemos de sumar todos los casos. Y otra forma de hacer el análisis pues también pudo haber sido con esta segunda modalidad. Creamos una variable para ninguna, para diabetes mellitus, para hipertensión arterial, para enfermedad renal crónica y así lo vamos ubicando. Por ejemplo acá, ninguna, vamos a tener una columna llamada ninguna, aplica para ninguna. Pero para el resto de variables va a ser no. ¿Por qué? Porque si esta persona no tiene ninguna comorbilidad, la columna llamada ninguna va a tener
esta respuesta. Ninguna. ¿Ok? Luego, diabetes mellitus va a tener la respuesta no, puesto que no tiene ninguna comorbilidad. Ahora bien, si esta persona tiene diabetes mellitus, aquí voy a marcar que sí, hipertensión no tiene, enfermedad renal crónica no tiene y ninguna no aplica, por eso le pongo aquí no. No podemos marcar como sí ninguna, puesto que si tiene alguna enfermedad y esta es diabetes mellitus. Y esta persona que tiene hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica, pues aquí le vamos a poner que sí y aquí que no. Esto también lo podemos trabajar en Jamovi y saber cuántas personas tienen estas enfermedades. Bien, aquí voy a agregar estos resultados. Recordemos que la primera columna se llamaba ninguna, la otra era diabetes mellitus. Bueno, voy a eliminar esto por acá. Aquí lo tabulé mal. Quiero llegar a las mismas respuestas utilizando ambas modalidades. Ok. Esta segunda se llama diabetes mellitus. La tercera se llama hipertensión arterial. Y la última se va a llamar enfermedad renal crónica. Ok, ahora hago el análisis incluyendo estas otras variables y debo de llegar a la misma respuesta. Por ejemplo, en el primer análisis o la primera modalidad me dice que 5 personas no tienen ninguna enfermedad de estas. Y a través de este análisis sé que 5 no tienen ninguna enfermedad y 5 van a tener alguna enfermedad. ¿Cuántas personas tengo con diabetes mellitus según esta modalidad de análisis? 2 más 1, 3. Y acá, 3. Y así. Esas son dos formas de trabajar el análisis de variables de respuesta múltiple. Pero existe una tercera en Jamovi que es mucho más sencilla. Y es similar a lo que vamos a encontrar en SPSS. Y bien, aquí tengo un archivo llamado respuesta múltiple que nos va a mostrar la forma en la que se puede hacer este análisis de variables de respuesta múltiple. Aquí tengo una base de datos con los mismos individuos que presentaban estas enfermedades hipotéticas. Y resulta que, bueno, siempre debo de crear acá estas columnas. HTA, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, ninguna. Pero no voy a hacer el análisis acá incluyendo un cuadro para cada una de estas enfermedades, como era hacerlo de esta manera. ¿Ya? Lo que voy a hacer es más bien utilizar un paquete adicional. Vamos a buscarlo por acá. Ok, en UFS tengo multi-response. Es otro paquete que lo debo de instalar en la biblioteca de Jamovi. Agrego aquí estas opciones y pues ya me aparecen en un solo cuadro. Vean, aquí las tenía en todos estos cuadros y pues ya las voy a unir, pero ahora las tengo en un solo cuadro. Este es otro ejemplo, no corresponden a los mismos resultados que teníamos en el ejemplo anterior, porque aparecen otras enfermedades: hipertensión arterial 5, diabetes mellitus 5, enfermedad renal crónica 2, hipotiroidismo 1 y ninguna 2. Ahora bien, vamos a analizar que estos porcentajes, ¿cómo se van a calcular? Eso es importante, porque los porcentajes lo podemos calcular con el número de respuestas.
En general no me sirve el porcentaje con relación al número de respuestas. Lo que me va a servir va a ser el porcentaje con relación al número de casos, porque yo sé que este 33.33% no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es decir que el 50% de estos individuos tienen hipertensión arterial. Bien, con esto hemos trabajado todos los temas de la segunda unidad. En la tercera unidad vamos a trabajar con procedimientos de asociación de variables.